¿Te ha pasado que estás a punto de tomar una decisión y algo dentro de ti se resiste? No es miedo, no es inseguridad. Es una sensación silenciosa, firme, una certeza suave, pero imposible de ignorar. Como si una parte de ti ya supiera el resultado, incluso antes de que tu mente pueda explicarlo. Tal vez fue un viaje que cancelaste a último momento, sin una razón clara. Tal vez fue una relación que sentías que debía terminar, aunque desde fuera todo parecía bien. O esa voz interna que insistía en que ese trabajo, esa ciudad, ese camino, simplemente no eran para ti. Y lo más curioso es esto: no fue una emoción desbordada, no fue ansiedad, no fue autosabotaje, fue algo más profundo, una sensación de alineación o desalineación, como si una versión de ti estuviera observando el panorama completo y susurrándote: por aquí no. Ojo con esta decisión, confía. Ese sí es el camino. Si alguna vez has vivido algo así, quiero que sepas algo muy importante. No fue casualidad que hayas llegado a este video, porque estas experiencias no son raras, son universales. Lo raro es que casi nadie nos enseñó a escucharlas. Hoy vamos a explorar una idea que, si te permites comprenderla a profundidad, puede cambiar por completo la forma en la que te relacionas contigo mismo, con tus decisiones y con esa voz interna que tantas veces has ignorado. La idea de que existe una versión paralela de ti, a la que algunos físicos llaman el doble, una versión de ti que no está atrapada en el tiempo como lo estás tú ahora, una versión que ya exploró caminos que tú apenas estás considerando, una versión que ya vivió las consecuencias de muchas de tus decisiones, que intenta comunicarse contigo. Y quiero ser muy clara aquí. Esto no es fantasía espiritual, no es pensamiento mágico, no es metáfora bonita para sentirnos mejor. Esta idea nace en la física del tiempo, en teorías desarrolladas por científicos que se atrevieron a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando conectes todas las piezas que vamos a unir hoy, muchas experiencias de tu vida van a dejar de sentirse confusas. Tus sueños, tus intuiciones repentinas, tus sincronidades imposibles, todo eso que antes parecía inexplicable va a empezar por fin a tener sentido. Desde pequeños nos enseñaron a confiar únicamente en la lógica, en lo medible, en lo que se puede probar, tocar y explicar. Nos educaron para analizar, comprar, evaluar riesgos, para justificar cada decisión con argumentos racionales. Y ojo, la lógica es valiosa, es necesaria, pero no es completa, porque al mismo tiempo que nos entrenaban para pensar, nos desconectaron de sentir. Nos dijeron que la intuición es subjetiva, que los presentimientos no son confiables, que escuchar la voz interna es peligroso, que hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. Y así, poco a poco aprendimos a silenciar algo esencial. Pero aquí aparece la gran paradoja. Las decisiones más importantes de nuestra vida casi nunca se toman solo con lógica. Piensa en esto: elegiste a quién amar con una lista de pros y contras. Elegiste camino vital únicamente con datos. Las mudanzas, las rupturas, los comienzos importantes ocurrieron solo porque tenían sentido. No. Siempre hubo algo más operado, una sensación, un llamado interno, una incomodidad difícil de explicar, algo que no gritaba, pero tampoco se callaba. Y cuando ignoramos eso, aparece el arrepentimiento. Sabía que no debía hacerlo. Esa frase es clave, porque no decimos: me imaginé que no debía hacerlo. Decimos: sabía, algo me decía que no era por ahí. Sentía que tenía que escucharme. Y esa sensación llega después, cuando ya es tarde, cuando la experiencia confirma lo que eternamente ya estaba advertido. Ahora quiero que te detengas un segundo, respira y recuerda una decisión de tu vida donde no te escuchaste. Una sola. Observa cómo se siente en el cuerpo. Recordarlo, porque esto es importante. Esa voz interna no apareció después del error. Estuvo ahí antes. La diferencia es que no la tomamos en serio. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a verla como lo que realmente es: información, no emoción, no impulso, no capricho. Información que no viene del miedo, sino de un nivel amplio de percepción. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo.
Y si esa voz no fuera imaginación, y si no fuera autosugestión, y si no fuera simplemente tu subconsciente repitiendo patrones, y si fuera una forma de comunicación, una comunicación sutil, silenciosa, pero profundamente precisa, una señal que no busca convencerte, sino orientarte. Porque cuando lo piensas bien, esa voz nunca grita, nunca impone, nunca te empuja desde el miedo. Solo señala y espera. Y si fuera información, el físico francés Garnier Mallet desarrolló lo que se conoce como la teoría del desdoblamiento del tiempo, una de las propuestas más disruptivas y al mismo tiempo más incomprendidas sobre la naturaleza de la Tierra. No es teoría espiritual, no nace del misticismo, nace de la física fundamental del tiempo. Y para entenderla, primero tenemos que soltar una creencia muy arraigada, la idea de que el tiempo avanza como una flecha del pasado al futuro de forma ordenada y lineal. Según Garnier Mallet, esa percepción es solo una limitación de la conciencia humana, no de una ley universal. El tiempo no avanza, se despliega. Desde esta perspectiva, el tiempo no corre, el tiempo se desdobla. Esto significa que no existe una sola línea temporal. No existe una sola versión de ti. No existe un único futuro esperando suceder. En lugar de eso, existen múltiples velocidades temporales coexistiendo al mismo tiempo. Y tú no estás solo viviendo una de ellas. Aquí aparece el concepto del doble. Según Garnier Mallet, cada ser humano posee un doble. No es una copia. No es un clon, no es una versión alternativa al azar. Es la misma conciencia, pero operando en una capa del tiempo que se mueve billones de veces más rápido que la que tú percibes ahora. Mientras tú vives segundos, minutos y horas, tu doble vive años, decisiones y consecuencias completas. Esto es clave porque significa que el doble no imagina posibilidades, no supone escenarios, los vive, explora caminos reales, acepta trabajos que tú aún estás dudando, permanece en relaciones que tú todavía estás cuestionando, se muda a ciudades que tú apenas estás considerando y al hacerlo experimenta cómo te sentirías, qué se abriría, qué se cerraría, qué dolería. El doble como explorador de futuros, aquí es donde la teoría se vuelve profundamente práctica. El doble no está aquí para juzgarte, no está ahí para decidir por ti. Está ahí para explorar. Imagina que estás frente a una bifurcación. Un camino representa quedarte donde estás, el otro cambiar. Tú desde tu tiempo lento solo puedes elegir uno, pero tu doble puede recorrer ambos. Puedes vivir el escenario A, puedes vivir el escenario B. Y después de haberlos experimentado, te envía la información, no como órdenes, no como frases claras, sino como señales sutiles. ¿Cómo se transmite esa información? Aquí viene una de las partes más importantes. El doble no se comunica con palabras, porque el lenguaje permanece en la mente racional y la mente racional es lenta. El doble se comunica a través de sensaciones, a través de intuiciones repentinas, sensaciones físicas en el cuerpo, sueños intensos, certeza sin explicación. Por eso muchas veces dices, no sé por qué, pero esto me vibra. No tengo pruebas, pero siento que por aquí sí. Eso no es falta de lógica, es información adelantada, comprimida en forma de sensación, emoción versus información. Uno de los errores más comunes es confundir estas señales con emoción, pero hay una diferencia clara. La emoción es reactiva, cambia rápido, está cargada de miedo o deseo. La información del doble es neutra, es firme, no necesita justificar, no grita, no insiste. Simplemente está como un archivo descargado que espera a ser abierto. ¿Por qué tantas personas ignoran a su doble? Porque nadie nos enseñó este lenguaje. Porque vivimos en una cultura que glorifica la razón, pero desconfía de la percepción. Porque nos enseñaron a pedir pruebas externas antes de confiar en nuestra experiencia interna. Y entonces pasa esto. El doble envía la señal. La mente racional duda. La decisión se toma ignorando la señal. Y después la vida confirma lo que ya estaba advertido. Ahí aparece el famoso sabía que no debía hacerlo. Eso no es culpa, es evidencia. Evidencia de que la comunicación ocurrió, pero no fue escuchada. El doble no decide por ti. Eso es fundamental entenderlo. El doble no interfiere, no te obliga, no te empuja,
respeta profundamente tu libre albedrío, porque su función no es controlar tu vida, es asistirte con información, como un sistema de navegación. Tú sigues siendo quien gira el volante, pero ahora sabes que hay una inteligencia explorando el camino antes que tú. Y cuando empiezas a escuchar, tus decisiones cambian. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve más coherente. Eso que llamamos corazonada podría ser en realidad datos adelantados. Ahora, para que todo esto del doble tenga sentido, necesitamos tocar un punto que incomoda a la mente racional. Nuestra idea del tiempo puede estar equivocada. Y cuando digo equivocada, no me refiero a que el reloj no funcione, el reloj funciona. Lo que puede estar equivocado es lo que creemos que el reloj está midiendo. El tiempo que tú sientes no es el tiempo real. Nosotros creemos que el tiempo existe porque nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Vemos fotos, recordamos etapas, percibimos el camino. Entonces concluimos, claro, el tiempo es eso. Pero piensen esto, el tiempo para nosotros no es un objeto, no es algo que pueda agarrar, es una experiencia, es una forma de ordenar la vida. Es nuestra manera humana de darle sentido a antes, durante y después. Y aquí viene el giro. Si el tiempo es una experiencia de la conciencia, entonces puede haber niveles de conciencia que lo vivan distinto. El eterno presente. Todo ocurre ahora, cuando decimos pasado y futuro. Parece que estamos hablando de lugares, como si el pasado estuviera atrás y el futuro adelante. Pero en realidad, tú nunca has vivido el pasado. Tú has vivido recuerdos en el presente. Y tú nunca has vivido el futuro. Tú has vivido anticipación en el presente. Entonces, ¿dónde ocurre la vida? Aquí, ahora, siempre. Eso es lo que mucha gente llama el eterno presente, no como frase bonita, sino como descripción. La vida solo puede suceder en el ahora. ¿Por qué esto importa para el doble? Porque si todo ocurre en el ahora, entonces lo que llamamos futuro no es un lugar lejano, es un conjunto de potenciales que ya están disponibles como opciones abiertas. Y tu doble, al moverse en otra velocidad temporal, puede experimentar esos potenciales más rápido. No porque sea mágico, sino porque según esta teoría está en otra frecuencia de tiempo. Una analogía simple. El video y los frames. Imagínate que tu vida es un video. Tú ahora mismo estás viendo el video en tiempo normal, pero tu doble tiene la capacidad de adelantar. Puede irse a una escena posible, puede volver, puede comprar escenas. Y mientras tú estás diciendo, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Me arriesgo? ¿Me quedo? Tu doble ya exploró. ¿Qué se siente decir que sí? ¿Qué se siente decir que no? ¿Qué pasa si esperas? ¿Qué pasa si te mueves ahora? Y después regresa con algo. No con una explicación racional, con una señal. La mente racional quiere prueba. El doble manda dirección. Aquí aparece una tensión. Porque la mente racional funciona así. Si no tengo pruebas, no puedo confiar. Y el doble funciona así. Si ya lo viví, te lo aviso. Entonces el mensaje llega como una sensación, incomodidad, expansión, paz, urgencia silenciosa. Y la mente racional lo interpreta como algo místico o irracional. Pero desde esta teoría es literalmente información comprimida en intuición. El futuro no va a pasar, ya está pasando. Por eso, Gardner Mallet dice que para muchas personas son imposibles. El futuro no es algo que va a ocurrir. El futuro ya está ocurriendo. O mejor dicho, los futuros potenciales están ocurriendo como posibilidades simultáneas. Tú no estás esperando a que la vida te llegue. Tú estás eligiendo a cada momento cuál posibilidad se vuelve tu experiencia. Y tu doble puede explorar varias antes que tú elijas. Los sueños premonitores dejan de ser predicción, se vuelven otra cosa, reconocimiento, como si tu conciencia hubiese estado en contacto con un escenario posible, como si hubieras visto una escena antes de vivirla. Y cuando finalmente ocurre, tú dices, esto ya lo vi. Ahí entra el déjà vu. El déjà vu como confirmación de ruta. El déjà vu siempre ha sido un misterio, pero desde esta teoría tiene una explicación elegante. Tu doble ya vivió ese momento en su velocidad acelerada. Te la transmitió durante el sueño. Y cuando tú lo vives en tu tiempo normal, tu sistema reconoce la escena. Es como si tu interior dijera, sí, este es el frame que ya vi. Y a veces el déjà vu viene con algo aún más fuerte, la sensación de saber lo que viene después. Como si estuvieras caminando sobre una ruta que ya fue explorada. Lo que cambia cuando entiendes esto, cuando empiezas a mirar la vida así,
Tu relación con tus señales cambia. Dejas de decir, qué raro, qué coincidencia, y empiezas a decir, ok, ¿qué me están mostrando? Porque si el tiempo es flexible, si el futuro es potencial, y si existe un nivel de ti que lo explora, entonces la intuición no es un accidente, es una herramienta, un sistema de orientación, una guía interna que viene de una perspectiva más alta. Y aquí viene la parte más poderosa. Si esto es verdad, ignorar tus señales no es mala suerte, es desconectarte de tu propio sistema de navegación. Por eso algunas personas pasan años repitiendo patrones, tomando decisiones que no les expanden y entrando en ciclos que ya sabían que no eran para ellas, no porque sean débiles, sino porque aprendieron a desconfiar de sí mismas. Y por eso tu doble no es idea bonita. Es una invitación a vivir con más conciencia, a honrar las señales, a dejar de minimizar lo que sientes, a entender que esa certeza suave que aparece de repente puede ser resultado de una exploración que tú no ves, pero que tú mismo estás haciendo en otro nivel. Y ahora sí, con esta base, todo lo que viene después, sueños, sincronicidades, déjà vu, soluciones al despertar, deja de ser misterio. Se vuelve coherencia, se vuelve lenguaje, se vuelve contacto. Ahora quiero unir todo lo que hemos hablado hasta aquí con otra teoría que cuando la entiendas hace que todo encaje aún más profundo. El físico Tom Campbell, con décadas de investigación en física, conciencia y sistemas de información, propone que la realidad funcione como una simulación consciente, no en el sentido de algo falso, sino en el sentido de algo renderizado, como un videojuego, para que lo entienda fácil. Piensa en un videojuego, hay un jugador, hay una pantalla, hay un personaje, el personaje se mueve, toma decisiones, gana experiencia, comete errores y aprende. Pero el personaje no es el jugador está fuera de la pantalla. Observa, aprende, decide. Según Tom Campbell, la conciencia es el jugador. El cuerpo es el avatar. La realidad es el entorno del juego. La conciencia no nace ni muere desde esta perspectiva. Tu conciencia no comienza con tu nacimiento y tampoco termina con la muerte del cuerpo. El cuerpo es un vehículo temporal. Un personaje que la conciencia utiliza para aprender, evolucionar y expandirse. Cuando el avatar termina su recorrido, el jugador no muere. El jugador simplemente sale del juego, integra lo aprendido y puede volver a entrar con otro avatar. Donde entra el doble, aquí es donde todo se une. Desde la visión de Tom Campbell, el doble no es una versión alternativa creada al azar. El doble es el jugador mismo. Es tu conciencia verdadera operando fuera del tiempo lineal. Esto significa algo muy importante. La parte de ti que te envía intuiciones no es una parte confundida, no es emoción, no es un impulso del ego. Es una versión de ti con mayor perspectiva. El yo verdadero versus el yo personaje. Aquí podemos hacer una distinción clave. El yo personaje vive el miedo, se identifica con el cuerpo, se preocupa por el resultado inmediato. Cree que todo depende de esta vida. El yo verdadero observa, no reacciona desde el miedo. Ve múltiples caminos. Entiende que la experiencia es aprendizaje. Cuando una intuición profunda aparece, no viene del yo personaje, viene del yo verdadero, de esa conciencia que no está atrapada en la urgencia del momento. ¿Por qué el yo verdadero se comunica de forma tan sutil? Porque el objetivo no es controlar tu vida, es respetar tu libre albedrío. El jugador no toma el control del personaje a la fuerza, solo sugiere, guía, envía información y deja que el personaje decida. Por eso las señales nunca son invasivas, nunca te obligan, nunca te empujan desde el miedo. Simplemente aparecen como una sensación de claridad, como una certeza suave. Imagina jugar un videojuego ignorando al jugador. El personaje se movería sin dirección, chocaría, repetiría errores. Eso es lo que pasa cuando vivimos desconectados de nuestra conciencia más alta. Repetimos patrones, entramos en relaciones que ya sabíamos que no eran para nosotros. Aceptamos caminos que no nos expanden, no porque seamos débiles, sino porque olvidamos quién está jugando. Cuando empiezas a escuchar al yo verdadero, algo cambia. No porque la vida se vuelve perfecta, sino porque se vuelve coherente. Las decisiones empiezan a sentirse alineadas, incluso las difíciles, incluso las que duelen. Porque hay una sensación interna de esto tiene sentido a nivel más profundo. El doble como puente entre niveles de conciencia, desde esta unión de teorías,
podemos ver al doble como un puente. Un puente entre el yo personaje y el yo verdadero, entre la experiencia humana limitada y la conciencia amplia que observa todo el tablero. Cada intuición, cada sueño, cada déjà vu son intentos de ese puente de mantenerse activo, no para salvarte, sino para acompañar, para recordarte que no estás solo dentro de tu propia experiencia, que hay una parte de ti viendo más lejos y que cuando decides escucharla, no pierdes control, recuperas dirección y desde ahí todo lo que hemos hablado, el tiempo, el doble, las señales, deja de sentirse abstracto, se vuelve íntimo, se vuelve personal, se vuelve una invitación directa a recordar quién eres, más allá del avatar. Ahora que entiendes qué es el doble, cómo funciona el tiempo y desde qué nivel de conciencia opera, necesitamos hablar de cómo ocurre la comunicación en la práctica. Porque aquí es donde muchas personas se confunden. Esperan que el doble se comunique como una voz clara, con un pensamiento lógico, como una frase completa. Y no, el doble no habla el idioma de la mente racional, porque la mente racional bloquea la señal. Y la mente racional está diseñada para analizar, comprar, dudar y proteger. Funciona a través de palabras, imágenes mentales, recuerdos, proyecciones. El problema es que la mente racional es lenta. Necesita prueba, necesita coherencia, control. Y la información que viene del doble no se mueve a esa velocidad. Por eso cuando tu mente está hiperactiva, pensando, preocupada, anticipando, rumiando, la señal no entra. No porque el doble no está enviando mensajes, sino porque el canal está saturado. El doble se comunica cuando el ruido baja. La comunicación ocurre cuando tu sistema nervioso entra en estados más repetitivos, receptivos, estados donde no estás intentando resolver nada, estados donde no estás forzando respuestas. Por eso los mensajes suelen llegar cuando duermes, meditas, estás profundamente relajado. Conduces en automático, te duchas, caminas sin pensar en nada en específico. En esos momentos, la mente racional se hace a un lado y algo más toma el control. El cuerpo como antena. Aquí hay algo clave que casi nadie explica. El doble se comunica primero a través del cuerpo, no a través del pensamiento. El cuerpo es más rápido que la mente. El cuerpo no necesita interpretar, solo siente. Por eso muchas señales llegan como una presión en el pecho, una expansión en el abdomen, una sensación de calma repentina, una incomodidad inexplicable. Antes de que puedas ponerle palabras, antes de que puedas justificarlo, el cuerpo recibe la información antes que la mente, porque la señal no grita. Esto es importante entenderlo. Si el doble gritara, si interrumpiera tu mente con mensajes claros, estaría violando tu libre albedrío y eso no es su rol. El doble respeta profundamente tu experiencia humana. Por eso la señal no empuja, no amenaza, no asusta, no sugiere, como una brújula interna, siempre presente, pero nunca invasiva. El canal más abierto durante el sueño, la mente racional se desconecta casi por completo. El ego baja la guardia, el control desaparece y ahí la comunicación se vuelve mucho más directa. Por eso los sueños pueden ser tan vividos, tan simbólicos, tan claros. No porque el sueño sea fantasía, sino porque es un espacio de intercambio. Un espacio donde el doble puede mostrarte escenarios completos, no en palabras, en experiencias, porque despiertas con soluciones. Ahora esto va a resonarte fuerte. Cuando te acuestas con un problema y despiertas con claridad, no es que el cerebro lo procesó mejor. Es que mientras dormías, el doble exploró múltiples escenarios, probó decisiones, vivió consecuencias, comparó resultados y al encontrar la opción más coherente para ti, te envió síntesis, no todo el proceso, solo el resultado. Por eso despierta con una sensación de ya sé qué hacer, sin saber explicar cómo llegaste ahí. La meditación funciona por la misma razón, no porque calme la mente, sino porque abre el canal. Lo mismo ocurre cuando estás en estado de flujo, creando, entrenando, bailando, cantando. Cuando desaparece el diálogo interno, la señal entra. El error más común, forzar la comunicación. Muchas personas al descubrir esto intentan forzar el contacto, quieren respuestas inmediatas, quieren certezas absolutas, pero el doble no responde a la urgencia, responde a la apertura. Cuando más sueltas el control, más clara se vuelve. La comunicación es constante, no ocasional. Esto es clave. Lo que cambia en tu nivel de receptividad cuando empiezas a entender esto
algo se relaja dentro de ti. Dejas de buscar señales desesperadamente y empiezas a notar que siempre estuvieron ahí. Y aquí viene la parte más poderosa. Cuando aprendes a reconocer cómo se comunica tu doble, dejas de vivir desde la duda constante. Dejas de sentir que estás solo tomando decisiones. Empiezas a sentir que hay una inteligencia más amplia apoyándote, no para decidir por ti, sino para caminar contigo. Y desde ahí tu relación con la vida cambia, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no caminas a ciegas, porque ahora sabes escuchar. Y cuando sabes escuchar, la guía siempre aparece, no como ruido, como claridad, como presencia, como una certeza tranquila que no necesita explicación. Eso es comunicación. Eso es contacto. Eso es el doble en acción. Las 7 señales claras de contacto, sueños vividos o recurrentes, sueños extremadamente reales, sueños que se repiten, sueños donde sabes cosas que no sabes despierto. Son experiencias del doble. Anótalo siempre. Intuiciones súbitas, sensaciones físicas, certezas sin explicación. Eso no es emoción, es información. Nada es casual. Cuanto más atención prestas, más aparecen. Déjà vu. Reconocimiento profundo, sensación de esto ya lo viví. Soluciones al despertar. El doble trabaja mientras duermes. Cambios radicales de dirección. Certezas internas, sin drama. Reconocimiento de personas y lugares. Sensación de hogar. Ahora que ya entiendes qué es el doble, cómo funciona el tiempo y cómo se da la comunicación, viene la parte más importante. Cómo cultivar activamente esa conexión en tu vida diaria. Por eso no se trata de esperar pasivamente a que algo suceda. Se trata de crear las condiciones internas para que la señal sea cada vez más clara. Y aquí quiero ser muy honesta. No necesitas rituales complicados, no necesitas dones especiales, no necesitas ser espiritual. Lo único que necesitas es presencia, apertura y constancia. Reconocer conscientemente la existencia del doble. El primer paso parece simple, pero es profundamente poderoso. Reconocer que existe una parte de ti operando desde una perspectiva más amplia, no como una creencia forzada, sino como una posibilidad que decides considerar. Porque cuando algo es reconocido, empieza a ocupar espacio en tu conciencia. Antes de dormir o en un momento de calma durante el día, puedes decir internamente: reconozco que hay una parte de mí que ve más allá de lo que yo veo ahora. No es una afirmación, es un acto de apertura y la apertura cambia el canal. Agradecer antes de entender, esto es contraintuitivo para la mente racional. Queremos entender primero y agradecer después, pero con el doble funciona al revés. Agradecer abre el canal, aunque todavía no tengas respuesta, aunque no entiendas el mensaje. El agradecimiento no es sumisión, es reconocimiento de colaboración. Antes de dormir puedes decir: gracias por explorar caminos que yo todavía no puedo ver. Esto genera algo muy sutil pero poderoso. Una relación ya no está solo contigo mismo. Aprender a preguntar sin exigir. Aquí muchas personas se bloquean. Preguntan desde la ansiedad, desde el miedo, desde la urgencia, y eso cierra el canal. Preguntas al doble funcionan mejor cuando son claras, sencillas, abiertas. Por ejemplo: no, dime exactamente qué hacer. Sí, muéstrame el camino que esté más alineado conmigo. No, ¿va a salir bien o mal? Sí, permíteme sentir claridad sobre esta decisión. El doble no responde a la presión, responde a la disponibilidad interna. Dormir como práctica consciente. El sueño no es el descanso, es un espacio de trabajo conjunto. Antes de dormir, deja el problema claro en tu mente. Suelta la necesidad de resolverlo. Permite que la respuesta llegue sola. No intentes controlar el proceso, solo entrégalo. Muchas veces la respuesta no llega como una frase, llega como una sensación al despertar, una imagen, una decisión que se siente obvia. Confía en eso. El cuaderno. Convertir lo sutil en visible. Tener un cuaderno, una libreta, un notebook junto a la cama es una práctica transformadora, no para analizar, sino para registrar. Anota sueños, ideas espontáneas, sensaciones al despertar. No intentes interpretarlo todo de inmediato. El significado suele revelarse con el tiempo. Cuando vuelves a leer semanas después, piezas se encajan. Practicar la escucha corporal. Recuerda esto: el cuerpo recibe la información antes que la mente. Empieza a preguntarte durante el día: ¿cómo se siente esta decisión en mi cuerpo? No qué pienso, qué siento.
Expansión suele indicar alineación. Contracción suele indicar advertencia. No como regla absoluta, sino como lenguaje. Honrar las señales pequeñas. Uno de los errores más comunes es esperar señales enormes, pero la comunicación se fortalece cuando honra las pequeñas. Una corazonada leve, un sueño aparentemente trivial, una sensación suave. Cada vez que las honras, el canal se afina. Confiar en tu intuición es un músculo, se entrena. Al principio dudas, luego confirmas y poco a poco la confianza se vuelve natural. No porque nunca te equivoques, sino porque aprendes a escucharte con más honestidad. La coherencia diaria no sirve pedir guía si luego ignoras todo lo que sientes. La coherencia fortalece el vínculo. Cuando actúas alineado con tus señales, incluso con cosas pequeñas, la comunicación se vuelve más clara. La verdad final de esta práctica fortalece la conexión con el doble. No te quita poder, no te vuelve dependiente, no te hace perder criterio. Te devuelve algo que siempre fue tuyo, dirección interna. Una sensación de acompañamiento, una certeza tranquila, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás caminando solo. Escucha, confía y permite que esa parte de ti que ve más lejos camine contigo. Tal vez esto sea literal, tal vez sea simbólico, pero hay algo claro. Existe una inteligencia dentro de ti que sabe más de lo que crees. La próxima vez que algo te hable, escúchalo, porque tal vez ya lo viviste antes. Si esto fue valioso para ti, ahora mismo te dejo en pantalla una lección que se construye directamente sobre lo que acabamos de ver. Clic y seguimos. Te espero dentro.